proyecto, lo que va a identificar la temporalidad de eso va a ser la naturaleza propia del proyecto. Lo que queremos alcanzar, la intencionalidad, nos hablaba Yeira, la intencionalidad del proyecto. Y también vamos a tener, paralelamente, el desarrollo de múltiples unidades de aprendizaje. Entonces los dejo con Belkis Sánchez, que nos va a conversar sobre esa dinámica de planificación de aprendizajes dentro de la institución escolar. Bueno, muchas gracias, querida amiga. Quisiera, antes de comenzar, leer un extracto que conseguí en algunos papeles que guardo todavía de cuando daba clase en el Liceo Felipe Fermín Paul. Y se llama así: el maestro o la maestra, guía de vidas. Para todos nuestros maestros que están ahí en el territorio, porque independientemente de que seamos docentes de educación media, seguimos siendo maestras y maestros. Entonces, en el aula resuena su voz, como faro en la bruma del saber. Con paciencia y amor tejen sueños que invitan a crecer. No solo imparten conocimientos, sino que siembran valores y esperanza. Es arquitecto o arquitecta de futuros brillantes, forjadores y forjadoras de almas que avanzan. En cada lección compartida cultiva la curiosidad y el asombro. Despiertan en los jóvenes corazones las chispas del querer aprender. Es un mediador o mediadora entre el mundo y el joven. Un puente hacia lo desconocido, acompañan sus pasos con ternura y transforman el miedo en un camino. En sus manos lleva la responsabilidad de moldear mentes críticas y libres, de inspirar y ser más de lo que ve, de empoderar a quienes buscan el saber. Cada día es un nuevo reto, cada estudiante una historia que contar. En su labor hay arte, ciencia y compromiso por siempre cultivar. El maestro, la maestra, no solo enseña, es una mentora o mentor que guía a sus estudiantes hacia el descubrimiento personal y social. Su influencia va más allá de las aulas. Forman ciudadanas y ciudadanos responsables y críticos que pueden contribuir al cambio en una sociedad. En tiempos de incertidumbre, su papel se vuelve aún más esencial, brindando apoyo emocional y educativo a quienes confían en su sabiduría. Parte de la educación militante que debemos de tener todos los educadores y educadoras de este país, educadores de la patria. Bueno, a mí me toca una responsabilidad profunda, ¿no? Cerrar este ciclo de foro. Y entonces, bueno, ciertamente, por los años 90 yo empecé mi ejercicio educativo. Pasé por primaria, mis primeros estudiantes fueron niños de segundo grado, maravilloso. Así que entiendo cómo es que el tema de los maestros y de trabajar con proyectos. Posteriormente, bueno, hice mi ejercicio en un liceo por allá por Antímano. Inicié mi práctica pedagógica en el Felipe Fermín Paul. Y bueno, después me dediqué a educación de jóvenes adultos, donde tengo una amplia trayectoria. Pero cuando iniciamos el proceso de construcción colectiva, que parte de la constituyente, sin embargo, en el año 2016 iniciamos el proceso de transformación pedagógica. Y decíamos, ¿cómo iniciamos nosotros el proceso de transformación pedagógica de ese modelo conductista que nos enseñaron en el pedagógico? Y avanzamos en un modelo diferente. Pensábamos a innovar y a pensar en cosas completamente diferentes. Y bueno, por ahí en el año 2016 arrancamos con la Constitución. ¿Podrían colocarme la presentación, por favor? Con la Constitución y con la Ley Orgánica de Educación. Y hay un artículo maravilloso que a mí me encanta iniciar todo este proceso, que es el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación.
Y voy a hablar de algunos elementos ahí para arrancar esta ponencia, pues, o este conversatorio con ustedes. El artículo 14 habla del derecho a la educación, ¿verdad? Pero más allá de eso, tiene como unos elementos fundamentales, que lo escribí aquí a mano ahorita. Dice, promueve la construcción social del conocimiento. Y la didáctica, que ya la refirió la profe Nancy, está centrada en los procesos que tienen que ver con el eje de la investigación, la creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las estrategias y recursos y la organización en el aula o en el espacio de aprendizaje a partir de la diversidad de intereses y necesidades de las y los estudiantes. Oye, qué cosa más maravillosa. Entonces, bueno, nosotros nos inventamos una forma de organizar los aprendizajes, que bien es cierto, trabajamos como proyectos en algunos casos, pero también que tuviera una manera fresca y diferente de construir el conocimiento. Nosotros en el pedagógico aprendimos que podíamos partir desde la teoría hacia la práctica, pero también en ese proceso dialéctico los educadores pueden iniciar desde la práctica hacia la teoría. Y eso es lo que nosotros quisimos recrear con la unidad de aprendizaje como estrategia secuencial o una secuencia didáctica para ir construyendo aprendizaje no desde los contenidos per se, ni desde los conceptos fundamentales, que es un modelo deductivo, sino todo lo contrario, de un modelo deductivo de cómo partimos de esas experiencias y saberes que tienen los estudiantes que conocen el territorio hacia construcción de teorías, de leyes, de conocimiento. Entonces aquí organizamos, por favor, permíteme la siguiente lámina, los componentes de la unidad de aprendizaje. Entonces, fíjense, la consulta por la calidad educativa, bueno, venimos de la constituyente, pero nos dio los elementos fundamentales de transformación. Y entonces, en el 2016, iniciamos con el proceso de transformación pedagógica. Para nosotros fue un desafío, ¿verdad? Porque teníamos unas finalidades educativas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación. Y entonces, y unos referentes éticos, procesos indispensables y temas indispensables que teníamos que trabajar en el currículo. Y entonces, en esa manera de construcción, podríamos decir, emancipadora de ese proceso, salirnos de ese esquema tradicional de contenido y buscar una forma flexible de organizar la organización de esos contenidos en una manera diferente. Entonces, aquí surge este modelo de unidad de aprendizaje que nos invita a organizar los contenidos y la forma de cómo trabajamos en el aula de forma diferente. E iniciamos con lo que nosotros llamamos la unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje, una forma de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando elementos esenciales del currículo, que ofrece además una flexibilidad para incorporar otros aspectos de contextualización de ese propio currículo, pero las experiencias tanto de los estudiantes como de los docentes. Entonces aquí tenemos el tema generador, los tejidos temáticos, los referentes teóricos prácticos y procesos que van en dirección diferente, desde la práctica hacia la teoría, que son los procesos de sistematización, de conceptualización y de generalización, que son tres elementos fundamentales de cómo se planifica una clase o una unidad de aprendizaje en el ejercicio de la práctica docente en el aula de clase. Siguiente lámina, por favor. Ajá, y entonces hablamos de tema. Bueno, un tema per se podría ser la cédula. Voy a hablar porque soy del área de ciencia específicamente, pero voy a intentar hacer, profe, un ejercicio de irme de la ciencia a otras áreas y también que sirve para media, que sirve para adulto, pero también que sirve para primaria. Entonces, fíjense, un tema generador. ¿Qué es un tema generador? Motiva y orienta el proceso formativo. Y el tema generador es aquel que despierta la curiosidad de los participantes, enlaza los temas indispensables y los referentes teóricos prácticos. ¿Y cómo lo hace? A través del tejido temático.
Ya vamos a explicar cómo es todo eso. Bueno, el tema generador debe ser lo suficientemente general para integrar los referentes teórico-prácticos, los procesos indispensables, los uno o más temas indispensables se pueden trabajar, el tejido temático, los referentes, pero también debe posibilitar la sistematización, la conceptualización y la generalización de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, porque lo que hacen los maestros generalmente de primaria es una aproximación a una transdisciplinariedad, porque lo mismo da ciencia que matemática, que lengua, y va trabajando. El docente de media le cuesta un poco más este ejercicio, pero lo puede hacer cuando entiende, cuando comprende, cuando investiga y cuando innova en esa aula de clase. Ajá. ¿Qué hace el tema generador? Une lo instructivo con lo educativo. Está sujeto a la pertinencia del contexto, es decir, en la realidad del territorio, cómo lo va trabajando. Lo considera el docente, integra esos referentes, pero lo puede ir llevando desde lo local, lo regional, hacia lo nacional. Pero incluso desde lo que conoce, de esa localidad, de ese contexto, de ese espacio geográfico donde se encuentra y donde avanza. Ya vamos a hablar del tema generador a profundidad, cómo podría ser. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de la célula, y mi clase es de la célula, el contenido es la célula. Ajá, ¿cómo lo convierto en tema generador? Ah, bueno, el tema generador va a depender del contexto del docente o de lo que vaya a trabajar yo. Entonces yo podría decir, bueno, hoy vamos a hablar de una pieza fundamental para la vida. Ah, y los niños podrían decir, ¿de qué me va a hablar la maestra? O sea, se interesan por saber qué es lo que necesita para la vida. Y ahí todos los temas los voy entretejiendo porque estoy hablando desde la ciencia de la curiosidad. Ah, pero también podría decir el milagro de la vida. Entonces también ¿cómo vamos el milagro de la vida? Y entonces ahí, en el primer tema, igual en este tema, podría trabajar el tema de la meiosis, la mitosis, y todos los procesos de la célula, pero estoy partiendo de allí. Ah, pero en medias podría ser que mi tema generador no pueda ser así porque a lo mejor no me interesa, pero yo puedo iniciar ahí diciéndole a los estudiantes, hoy vamos a hablar del cáncer, una enfermedad que diezma la sociedad. ¿Y por qué el cáncer? Bueno, porque en casi todas las familias, un amigo, tenemos cercano que ha sufrido de cáncer. Y entonces la gente dice, bueno, me interesa saber de dónde viene el cáncer. Y entonces el cáncer podemos decir que son células malignas, que por producto de meiosis o mitosis se van reproduciendo en el cuerpo humano y tienen otra. Y entonces estoy hablando de un tejido temático y unos referentes teórico-prácticos que tienen que ver con la célula, pero con el contexto estoy trabajando ese contenido de manera, con una visión preventiva, que es el cáncer, ¿verdad? Y entonces fíjense cómo nosotros, el tema generador es el que me contextualiza en el territorio para trabajar temas y referentes teórico-prácticos que yo los voy trayendo y que no es el contenido tradicional que teníamos en el currículo anterior. Seguimos entonces. Bueno, tenemos, por favor, la siguiente lámina. Entonces ahora hablamos del tejido. ¿Qué es el tejido temático? Bueno, es ese conjunto de temas que se entretejen de una forma compleja, incluso interdisciplinaria o transdisciplinaria, que tiene que ver con el contexto, con la experiencia del docente y con el tiempo que le permita. También tiene que ver con los niveles de profundidad en el cual yo voy a trabajar. Entonces, estos deben corresponderse tanto con los referentes teórico-prácticos como que le dan la validez. Sirve para enriquecer y completar el tema generador, se acerca al quehacer investigativo del docente, a las experiencias personales del docente. No es lo mismo trabajar un tema, una persona que es del área de ciencia, o digo, podríamos decir, de química dando biología, o de biología dando química, o dando física. Yo lo puedo decir porque aunque yo soy del área de ciencia, especialista en física, tuve 3, 4 años dando biología en el liceo. Entonces, bueno, me conozco estos temas así como a profundidad. También podríamos decir que refleja el porqué
y el para qué del aprendizaje, que ya lo explicaron muy bien la compañera Yeira y la profe Nancy, y es dinámico y se actualiza permanentemente. Yo para un tema, un tema específico puedo cambiar el tema generador en dependencia de mi audiencia, de los estudiantes, de lo que vaya a trabajar. Y se contextualiza el currículo en función de los diversos factores que tenemos en el territorio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando le hagamos un ejercicio allí en la presentación. La siguiente, por favor. Y entonces entramos en los referentes teórico-prácticos. ¿Y qué son los referentes teórico-prácticos? Bueno, son los que sostienen y validan el proceso formativo en las diferentes áreas. Es ese constructo de teorías, concepciones, leyes, fórmulas, nomenclatura, personajes históricos que voy a trabajar, lo que está escrito en la teoría ya construida. La profundidad de los referentes teóricos prácticos van a depender de quién, de la característica del grupo y del tiempo que el docente tenga disponible para desarrollar ese tema con los contenidos. ¿Y por qué decimos de la profundidad? Porque no es lo mismo hablar la célula a un niño de primaria que hablarle a un estudiante de primer grado de educación media o a un estudiante de quinto año, ¿verdad? Entonces, si yo parto de la célula para hablarle de la célula de los eucariotas, procariotas, en bachillerato, bueno, en primer año, no es lo mismo de hablar de herencia familiar cuando en tercer año trabajo esos temas fundamentales. O sea, ya tiene, los referentes teóricos prácticos tienen esos contenidos y la profundidad que requieren. ¿Cuál es la procedencia de esos referentes teóricos prácticos? Bueno, forman parte de la formación profesional del docente, lo que sabe el docente, lo que ha aprendido en la experiencia de vida, pero son los conocimientos propios del área, cómo los manejo, y son la base de construcción del conocimiento que coloco para que los estudiantes digan, bueno, investiguen sobre este tema, sobre aquello, sobre lo otro, y a partir de esos conocimientos voy construyendo de manera deductiva todo el proceso o el andamiaje del conocimiento que van elevando los estudiantes en la medida que van adentrándose a esos referentes teórico-prácticos. Belkis, entonces los aprendizajes indispensables tienen que formar parte del tejido temático. Por supuesto, para allá vamos, profe. Lo que pasa es que lo quería hacer cuando cuando hagamos el ejercicio. Pero hay algo importante. Alguna gente podrían decir, bueno, tengo confusión, profe, ¿qué son tejidos temáticos? Y a veces me aparecen en referentes teóricos prácticos, porque algunos referentes teóricos prácticos se pueden convertir en tejidos temáticos. ¿Y eso por qué? Bueno, cuando el objeto de estudio se apoya directamente sobre el contenido de lo establecido, pero que se toma como referente teórico práctico. Pero por el contrario, cuando me sirve para enriquecer o complementar el tema generador, entonces lo considero tejido temático. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en geografía e historia, me voy allá para el espacio de Yeira, ¿no? Geografía, historia y ciudadanía, y yo voy a hablar del pensamiento bolivariano. Entonces, los discursos de Bolívar son mi referente teórico práctico. Hablo de los discursos de Bolívar. Pero si me voy para lengua y literatura o en educación de jóvenes adultos, lengua, cultura y comunicación, y voy a trabajar el discurso tiene unos referentes teórico prácticos, cómo se estructura el discurso, qué es el discurso, los tipos de discurso y todo eso. Pero los discursos del Libertador son el tejido temático, que son lo que le voy a poner a los estudiantes para hacer el análisis del discurso. Entonces, fíjense lo interesante de la flexibilidad de este modelo, que no es conductista, sino que me permite flexiblemente traer referentes teóricos para el tejido temático, y el tejido temático también se puede convertir en referente teórico dependiendo de la profundidad y lo que requiere el docente. Y eso forma parte ¿de qué? De los conocimientos propios del área y del manejo que tenga el docente en función de estos temas que estamos tratando. Entonces, sí quiero decir
que una unidad de aprendizaje nada más no se debería de trabajar en una clase, sino que una unidad de aprendizaje como secuencia didáctica tiene 3, 4 temas y todos los temas que quieran desarrollar, porque es la forma de organizar interdisciplinariamente un conjunto de temas alrededor de esa concepción de unidad de aprendizaje. Y seguimos, por favor. Ajá. ¿Cómo hacemos el cierre de la unidad? Bueno, aquí se contemplan 3 momentos, que son la forma de, que ya lo dijimos anteriormente, de sistematización, de conceptualización y de generalización. Y aquí es donde vamos a los temas indispensables. Cómo yo, después de haber trabajado todo ese contenido, logro aterrizar los aprendizajes indispensables en estos 3 elementos fundamentales. ¿Y lo logra quién? Cada estudiante, como parte de lo que ha podido lograr en ese proceso formativo. Es propio de cada estudiante, de su ritmo de aprendizaje, de su experiencia previa que trae ese estudiante y que comparte con el docente y los conocimientos que le pone el docente para que sigamos avanzando. Siguiente lámina, por favor. Y entonces vamos a explicar un poquito qué son estos 3 momentos. Bueno, primero, acuérdense que en el modelo conductista partimos del concepto y vamos avanzando porque partimos de la teoría, de lo que existe. Nosotros en este modelo partimos de lo que conoce el estudiante y vamos construyendo con todo ese tejido temático y referente teórico práctico y arribamos aquí al concepto. Entonces aquí decimos, bueno, consiste en crear. ¿Qué entiendes tú por célula? Entonces ya él construye una manera y decimos entonces, bueno, la célula, pieza fundamental de la vida, no sé qué tal. Vamos ahora a buscar cuáles son los conceptos que dice la teoría que existe y vamos a compararlo con ese concepto que construyó el estudiante, lo contraponemos con lo que dice la ciencia y la teoría. Entonces, definir conceptos, revisarlos, compararlos, teorizar, asociar esas ideas que yo tengo con los conceptos propiamente de lo que dice la teoría y que el docente se puede apoyar en esos modelos y representaciones que ya existen en la teoría. Y después vamos a la generalización. Cómo la aplicación de ese concepto o habilidad yo lo transfiero desde lo que yo aprendí hacia otro contexto, hacia lo local, hacia lo nacional, hacia lo regional o hacia otros espacios más amplios, ¿no? ¿Cómo lo uso, por ejemplo, para hacer ejercicios de experimentación, llevarlos a otros modelos? Y la sistematización, ese proceso de organización y estructuración de la información o de todo lo que he venido aprendiendo y que realiza el estudiante a partir de ¿qué? Del análisis crítico y de la reflexión de los temas que ha tratado. Entonces sí, aquí vamos ahora al pollo del arroz con pollo. Vamos ahora a presentarles una propuesta de cómo se desarrolla una unidad de aprendizaje. Siguiente lámina, por favor. Ok, no, la anterior, no me lo ponga. Ok. Traté de hacer un ejercicio de que vayan apareciendo cositas ahí para irles discutiendo. Bueno, el ministro recientemente nos dijo en una conferencia la semana pasada de que hay que enseñar en la escuela todo lo que tiene que ver con el petróleo. ¿Y por qué? Porque, bueno, la República Bolivariana de Venezuela es un país petrolero y el petróleo es un tema indispensable para nosotros porque es el que nos da soberanía e independencia. Entonces, fíjense, yo quise partir de mi área, que soy de ciencia, en un tema generador que decimos la energía en movimiento. Y la energía es esa energía del universo, de los seres humanos, pero también de lo que tenemos alrededor, de la naturaleza. Entonces aquí podríamos avanzar. Tejido temático, lo tengo aquí. Podemos trabajar breve reseña de los inicios del uso de la energía en la humanidad. Y en los referentes teóricos prácticos, allá en la otra esquina, podemos ver de las generalidades del uso de la energía, ¿verdad? Y después voy a la fuente de energía, si son energías renovables o energías no renovables, y ahí la solar, la eólica, voy trabajando todos estos temas, y después también me voy para el petróleo, para el gas natural, el carbón nuclear, y fíjate, ya aparece el petróleo, ¿verdad? Después me voy a el tejido temático, la importancia de la energía para la vida cotidiana. Y
Venezuela como país productor de petróleo, entonces ya principales reservas de petróleo en el mundo, y decir que Venezuela es una de las principales reservas de petróleo a nivel mundial. Y por allí voy a ir trabajando el tema de la identidad, pero después vamos a hacer un ejercicio con todos los énfasis para ver cómo se concreta eso en este ejercicio que estamos haciendo. El impacto ambiental de la generación de la energía, el análisis de los datos de las principales fuentes de energía, y allí voy el ley fundamental de la energía, estamos ya en química y estamos en física. El quinto objetivo histórico, me voy para el plan de la patria. El consumo de la energía y la eficiencia energética, estoy trabajando, ¿verdad? Porfa, colócame la siguiente. Entonces aquí, ¿qué recursos puedo utilizar? Bueno, uso materiales audiovisuales, hay unos videos buenísimos en YouTube que trabajan este tema de la energía, incluso PDVSA ha sacado unos videos extraordinarios. Tenemos materiales impresos, guías, cosas que podemos generar para los estudiantes, y donde sea posible territorialmente, en Monagas, en el Zulia, que podemos hacer incluso guías, expediciones pedagógicas para que los chamos vayan y visiten estos espacios, estas empresas. Ajá, o a lo mejor algún padre de estos chicos trabaja en la empresa petrolera y puede hablarnos un poco sobre este tema. Y tenemos entonces algunas estrategias metodológicas que las vemos allí, como revisiones bibliográficas, investigaciones que podemos mandar a hacer, demostraciones prácticas de diversas formas de energía. Me voy a la resolución de guías de ejercicio. Fíjate que la unidad de aprendizaje tiene una ruta pedagógica que no es para un solo día, porque esto no se da en un solo día, ni siquiera en 2, 3 clases, ¿no? Podría ser incluso, bueno, este es un tema que nosotros lo trabajamos durante un mes completo. Y entonces podemos incluso organizar proyectos sobre la base del uso responsable y eficiente de la energía en nuestra comunidad. Si estamos en Paraguaná, el parque eólico, o sea, podemos trabajar tantos elementos. Y en la medida que voy trabajando, por favor, la siguiente lámina, voy viendo, porque la conceptualización y la sistematización no se hace al principio, pero tampoco tiene que hacerse al final. Lo podemos ir haciendo en la medida que vamos construyendo todos los referentes teóricos prácticos. Es un enfoque diferente al inicio, desarrollo y cierre. Entonces voy ahora allí. ¿Cuáles son los temas de conceptualización importantes que debemos tener? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es la energía? Los recursos naturales renovables y no renovables, la educación energética que debe tener la población, y vamos haciendo temas de sistematización y generalización, como la relación del uso del combustible fósil y el calentamiento global, porque nosotros tenemos que reducir ese uso de esas energías, y también la importancia del uso responsable de la energía. Venezuela, un elemento en la política geomundial, en la política geopolítica pues mundial. ¿Por qué? Porque somos un país petrolero y por eso es que estamos siendo atacados tan ferozmente por el imperio. Entonces ahí entramos en un proceso de trabajar el tema de soberanía, de identidad. Y las estrategias evaluativas, entonces ahí podemos hacer rúbricas de evaluación para revisar todo eso. Fíjense que no tienen que hacer pruebas, sino que vamos en la medida que vamos construyendo, haciendo análisis, vamos haciendo evaluaciones como proceso y vamos evaluando todo eso, análisis de documentos, organizamos conversatorios, debates y diferentes actividades para ir trabajando la democracia participativa y protagónica en el aula. Y, por supuesto, esas estrategias pedagógicas deben estar encaminadas, como decía la profe, a los aprendizajes indispensables que debe tener el estudiante de acuerdo al año en el cual yo estoy trabajando este tema fundamental. Siguiente. Y entonces vamos aquí. Los énfasis curriculares. A lo mejor la nómina está muy cargada, pero bueno. Allí,
¿Cuáles son estos, cómo trabajamos la propia unidad de aprendizaje en esos énfasis? Por ejemplo, en lectura y escritura, podemos trabajar lectura sobre petróleo, redacciones de diferentes formas de elegir, unos análisis críticos que tienen que hacer los estudiantes sobre la energía presente en el país, no nada más el petróleo, sino los diferentes tipos de energías que tenemos. Vamos a ciencias naturales, porque aunque estamos trabajando ciencias naturales, el énfasis de ciencias naturales tiene que ver el énfasis con la opinión crítica sobre el uso de las energías fósiles y el impacto del calentamiento global. Podemos realizar incluso experimentos que demuestran las diferentes formas de energía, térmica, cinética, y la relación que tiene que ver con este tipo de energía y el petróleo. En identidad, bueno, el reconocimiento de nuestro país como primera reserva mundial de petróleo, así como productor, los elementos productores de energía, investigación de cómo el petróleo ha modelado la identidad cultural de nuestro país y la conformación de la región americana y cómo nosotros somos un foco ahorita amenaza inusual porque tenemos la mayor reserva de petróleo. Y organizamos debates del papel de petróleo en la economía nacional y los contextos de energías renovables. En la matemática para la vida, bueno, ahí hacemos análisis estadístico sobre las diferentes formas de producción, hacemos y podemos hacer guías de problemas relacionados con extracción de petróleo o por también de energía, cálculos de energía, resolución de problemas referidos a todos estos elementos. En el tema cultural, bueno, hacemos elaboraciones de dípticos, carteleras, periódico mural, que profundicen en la cultura del uso racional de la energía, la eficiencia de la energía. Y podemos hacer incluso actividades propias de la institución que hacemos permanentemente, ya los compañeros que me antecedieron hablaron de eso, entonces la pintura, música, teatro, todas esas cosas que hacen los muchachos de Bellas y Hermosas en los grupos de creación y recreación, pues nosotros las incorporamos en estos elementos y estamos trabajando energía y petróleo. Y en educación física y deporte, bueno, las rutinas de actividad física, la alimentación sana, soberana, segura y sabrosa, 4S, para mantener el equilibrio energético, investigar, podemos invitar incluso expertos sobre la importancia de la energía, el rendimiento deportivo, la buena alimentación y todos estos elementos. Estas son algunas cosas, pero hay un bagaje de estrategias pedagógicas que podemos usar para abordar un tema tan fundamental como como hablar de la energía en movimiento, y no es nada más del ser humano, sino de todo el ecosistema Tierra, de todo el planeta Tierra, del universo, incluso de la galaxia. Entonces, bueno, esta era una manera que hicimos de manera sencilla hablar sobre los énfasis curriculares y cómo se integran a la unidad de aprendizaje con todas esas estrategias metodológicas que quisimos presentar en el día de hoy. Y bueno, para cerrar, siguiente lámina, por favor. Cerramos diciendo que la unidad de aprendizaje es una herramienta flexible y adaptable que permite organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva, considerando los elementos esenciales y contextualizados del currículo en función de las características de nuestros estudiantes y del entorno que a ellos les rodea. Siguiente, por favor. Y bueno, esta maestra quiere compartir con ustedes una hermosa reflexión final que me encantó. La meta final de la verdadera educación no es solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino que amen el trabajo. No solo individuos con conocimiento, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. John Ruskin. Bueno, muchas gracias. Gracias.